Cuando Dios inventó la radio después del séptimo día, escogió a un tal Gustavo para que derrochara creatividad y dinamismo ante los micrófonos. Pero mejor aún fue que lo hizo nacer en el Caribe colombiano con apellidos Castillo García. Muchas gracias allá desde el Notimóvil al personal que está pegadito precisamente con los veedores internacionales. El departamento piloto en Colombia, el departamento inmunizado. Contra la parálisis infantil, ¿sí? Su niño jamás le dolería a usted toda la vida de que su niño anda en una silla de ruedas o con muletas o arrastrando sobre su... ¡Ay, mamá, me vas a pegar! ¡Mi mamá me va a pegar! ¡Llegó el pitufo! ¡Jugando con Carmencita! Telecaribe presenta Voces de la Mañana, Voces de la Historia. Gustavo Castillo García. Micrófono para el pueblo. Quiero indicarles que no me confunda, yo soy el pelado del equipo. El pelado del equipo. Si sumo los 7 que están aquí a mi derecha y a mi izquierda, dan 5 veces la creación del mundo. Pobrecita mi mujer, pobrecita. Me sacó el uriqueño. Se encontró un grillo. Una culebra fue la que encontró. Bueno, para mí, Gustavo Castillo García ha sido el locutor más ingenioso que ha habido en nuestro medio. Simplemente porque Gustavo Castillo tiene la gran ventaja de ser creativo. Es un hombre inteligentísimo, un hombre de una gran capacidad radial. Y además es un hombre emprendedor, un hombre de mucho juicio en las cosas. Y para mí, pues, Gustavo Castillo es un hombre especial en la radio barranquillera. Muchísimos recuerdos. Primero, como simple oyente, en toda mi etapa de juventud y estudiante de comunicaciones, siempre Gustavo Castillo fue un referente desde el punto de vista de información. Tanto que él legitimaba la información, porque la gente decía, vamos a ver si lo dice Gustavo Castillo, o si lo dijo Gustavo Castillo es porque es verdad. Siempre legitimaba pues la información cotidiana de la ciudad. Además, todo un personaje, ¿verdad? Todo un personaje desde el punto de vista radial, desde el punto de vista de comunicador, que marcó todo un hito en la radio barranquillera. Cuando me mencionan a Gustavo Castillo García, inmediatamente afloran muchos recuerdos, pero primordialmente un concepto que yo lo defino en una frase. Gustavo Castillo García, hombre de radio, porque él respiraba, brotaba radio por sus poros. Era un hombre radial de la cabeza a los pies, pasando por el esófago. Este hombre, nacido en Magangué, Bolívar, en 1932, de padres barranquilleros, pareció estar destinado a colocar su nombre en el pináculo de la máxima sintonía radial en Barranquilla y la costa atlántica. ¿Cuáles fueron esos ingredientes y habilidades que lo acompañaron en su trasegar ante el micrófono? Hombre, Gustavo Castillo García, dentro de una radio que era muy sobria, muy mesurada, una radio casi solemne, pues empezó, si no fue el primero, fue de los 2 o 3 primeros, que empezó con una locución bacana, como decía él, chévere, una especie de cosa en los noticieros que él hacía. Yo lo recuerdo en el noticiero Barranquilla Habla, un espejo de la opinión pública que hacía por Voz Barranquilla con la dirección de Orlando Franco Bosa, que en paz descanse. Ahí él empezaba con sus chistes y sus cosas. O sea, Gustavo Castillo reunía lo que otros locutores de éxito en el interior del país tuvieron individualmente. En el interior del país, incluido yo, estuvimos muchos locutores barranquilleros triunfales, cada uno en su expresión, con talento, con inquietud, con dicción, con vocalización, con cultura, porque eso era lo que nos caracterizaba como triunfadores en la radio del interior, la cultura que decantábamos en nuestras intervenciones. Entonces, Gustavo Castillo reúne todas esas características en una sola persona.
Entonces, a eso le agregas el talento que él tenía, la chispa, la inquietud, y tenemos naturalmente a un gran hombre de radio, Gustavo. Era un locutor innato, siempre fue una persona que se distinguió por su buena voz, pero el carisma del amor a la gente, el cariño por la gente, ese darse, ese atender, ese averiguar qué es lo que le pasó a la señora del barrio, qué es lo que pasa con los servicios públicos, esa entrega a la comunidad, eso más bien fue lo que hizo que la gente le tomara ese aprecio, ¿no? Fue favorecido con el querer de la gente. Voces de la mañana. Voces de la historia. Voces de la mañana. Voces de la historia. Si hubo algo que demostró la alta sintonía de Gustavo Castillo García, fue su capacidad para movilizar fácilmente la colaboración de sus oyentes hacia diversas campañas sociales. Aquel 24 de diciembre de 1962, los niños de escasos recursos vieron cómo caían juguetes lanzados desde una avioneta manoseada por las fuertes brisas de antaño, y también otras campañas que aún perduran en el recuerdo de los habitantes de La Arenosa. Hombre, yo digo que la guerra contra la basura, porque era un problema de salud, de salubridad. Había muchos niños que estaban enfermando por la cantidad de basuras acumuladas en muchos sectores de la ciudad de Barranquilla. Y se recogieron, sin exageración, toneladas de basura. Y lógicamente, pues eso redujo el problema de la enfermedad de los niños, sobre todo que en esa época la gastroenteritis era un flagelo para la niñez. Todas las enfermedades esas bacterianas de contagio por los mosquitos, por la rata, por la cucaracha que pululan donde hay basura. Entonces, yo creo que esa fue una de las más importantes campañas, aun cuando él hizo campañas que favorecían a personas individualmente, como fue la de los marcapasos. Muchas personas se beneficiaron, se salvaron la vida con las campañas que Gustavo hizo para conseguirle marcapasos. Y otra campaña que gustó mucho fue que el reloj de la iglesia de Chiquinquirá, yo vivía en el año 47 en el barrio Chiquinquirá, y antes en el 45, un poco más abajo, siendo niño, y ese reloj se dañó en esos años, el reloj de la torre de Chiquinquirá. Y eso estuvo ahí dañado por alrededor de 25 años. Gustavo hizo una campaña para que ese reloj diera la hora, y lo logró. Lo difícil no era tanto eso, sino encontrar un tipo experto que pudiera poner a funcionar ese reloj, un reloj de una torre de una iglesia. Si es difícil a veces poner a funcionar, yo creo. Entonces ese reloj también eso le logró mucha simpatía. Nacieron unas trillizas en el hospital universitario en ese momento, y alguien llamó al noticiero a decir que a la señora le habían dejado las trillizas ahí y no se las habían entregado porque no tenía cómo pagar. Entonces a mí me mandaron a averiguar en el barrio, me acuerdo del barrio Valle, para que fuéramos a verificar si era cierto que la señora le habían dejado salir y las niñitas se habían quedado allá en el hospital. En efecto, llegamos a preguntar, sí, en la casa que ella vive la muchacha, ella llegó esta mañana, pero las niñitas no. Llegamos a hablar con la muchacha muy joven y nos dijo, no, yo no tenía para pagar allá, y me dijeron que hasta que no pagara no me entregaban las 3 niñas. Entonces yo llamé al noticiero y le expliqué, don Gustavo, en efecto las niñitas no se las entregaron a la señora. Y con eso abrió él el noticiero de las 5:30 de la tarde. Eso fue la noticia de primera mano. Él decía, atención, atención, han secuestrado a unas niñas, no se las entreguen a las mamás, se las dejaron retenidas. Había que pagar 30.000 pesos, creo yo, para que dejaran salir las niñas. Entonces, vamos a hacer una campaña. Entonces me han puesto a mí en la puerta del hospital universitario. Allá está nuestra periodista Fanny Sosa, ella va a recoger lo que la gente lleve. Y eso es impresionante. Yo me acuerdo que la gente se bajaba de los buses, llegaba la gente en carro, paraba, y la gente, yo con una bolsa ahí recogiendo. Al final se recogieron más de 100.000 pesos, que era bastante plata. Era bastante dinero en ese momento. Y al otro día, o sea, ya a esa hora no estaba el director del hospital, no había nadie a cargo, entonces no se podía solucionar el asunto de las trillizas. Obviamente ya él, al tener ese noticiero con ese escándalo y esas noticias, y llamaron al gobernador, llamaron al secretario de salud, bueno, eso fue una noticia del momento,
En la mañana, a las 7 de la mañana, estábamos nosotros con el Notimóvil allí en la puerta del hospital para solucionar el asunto. Cuando llegamos ahí nos dijeron, no, ya a la señora le van a entregar a las niñas, no hay que pagar nada. Habían solucionado el asunto, entonces el dinero que habíamos recogido, entonces se le compraron paños, leche, bueno, y una serie de elementos a la señora para que pudieran ella pues estar bien en su casa con las niñas. Barranquilla celebra su bicentenario. Puerta de Oro de Colombia, terreno natural de la radio. Por iniciativa del humorista Moisés Imitola y Tecnicor, fueron homenajeados 50 destacados locutores y periodistas, y teniendo como uno de sus mayores protagonistas esa noche del 23 de abril, en la Plaza de la Paz, a Gustavo Castillo García. Gustavo Castillo García. Maestro Gustavo. Obviamente, Gustavo Castillo García es un referente de la ciudad de Barranquilla y de su radiodifusión. Es uno de los 4 o 6 personajes de la radio que la ciudadanía más tiene en su mente. Todos, y me incluyo yo, recordamos con mucha emoción el despertar temprano para escuchar a Gustavo Castillo García con sus famosas frases, con su alegría, con su estilo de dar las noticias, y después en su unión con grandes locutores como Ventura Díaz Mejía, hicieron historia en nuestra ciudad. Y recuerdo de Gustavo Castillo cuando a él le gustaba mucho meterle expectativas a las noticias, sobre todo esas que conmocionaban, que impactaban a la comunidad, de asesinatos, de sádicos. Entonces su corresponsal estrella era Cástulo Mesa, y decía más o menos: Cástulo está en el centro cívico con el sádico del Charchito, vamos Cástulo, corriendo Cástulo con la primicia. Llamaron supuestamente del Seguro Social. Un médico aquí del Seguro Social estamos llamando para informarle que aquí en los Andes, en los Seguros Social de los Andes, una señora acaba de tener 5 hijos. Él se emocionó, él hizo la seña que siempre caracterizaba para el flash. Enseguida, atención, flash, dice, aquí en Barranquilla, en el barrio Los Andes, una mujer tuvo 5 hijos. Yo voy a ser uno de los padrinos con Pacuca. Pacuca es Patricia, la hija de Gustavo Castillo. Le decía, Pacuca, vamos a bautizar a uno de los niños, faltan 4 más. Y comenzaron, 4 padrinos más, y comenzaron a llamar desde diferentes lugares, personajes y eso. Yo también soy padrino, yo también voy a ser padrino con mi esposa y le vamos a regalar cama. Mejor dicho, la prepararon de tal manera que ya esa noticia, mejor dicho, la gente llamando, oye Gustavo, te acompaño en eso. Resulta que esa fue una broma de mal gusto. Y yo me había ido contento para mi casa y dice, qué tremenda noticia. Cuando regreso, estaba Guillermo Martínez también trabajando con nosotros, y Gustavo Castillo dijo, te vas del noticiero, estás despedido porque tú tenías que confirmar la noticia. Entonces Guillermo Martínez le dijo, Gustavo, comprende que la mamadera de gallo entre nosotros, los colegas y tal, sí, pero él tenía, mejor dicho, él apenas me vio, y yo me quedé así, porque, una noticia que fue broma, imagínate tú. Total que me tocó, Guillermo Martínez lo calmó y dijo, no, tranquilo Gustavo, eso le pasa a cualquiera. En agosto de 1978, Gustavo Castillo García fundó el noticiero radial La Costa en Noticias, donde la información de Crónica Roja tuvo características sui generis, usando el sonido de una sirena para anunciar las ocurrencias de crímenes y delitos, lo cual le atrajo bastante sintonía, pero también le causó críticas por otro sector de la audiencia que lo señalaron de sensacionalista. Sí, mucha tragedia, mucha tragedia. Nos tocó cubrir cuando se desplomó el Hotel del Prado, la segunda etapa del Hotel del Prado en construcción, que se vino al suelo. Ahí hubo una cantidad de muertos. Y también el caso de Juanito Eslapac, que asesinó a los padres. Juanito Eslapac no sé si estará vivo todavía, era un travesti y también era drogadicto.
así que asesinó a los padres. También un domingo de carnaval, yo estaba divirtiéndome sanamente y me llegó la información. Gustavo Castillo me mandó a llamar: Cástulo, ¿qué pasa? Miran, asesinaron a 3 mujeres ahí en el sector del Prado. Fue el crimen de las hermanas de las Torres Socarrás, de las hermanas Calés La Cosa. Y se sindicaba Torres Socarrás, fue el que detuvieron en ese entonces. Las asesinaron a trancazo. Qué triple asesinato terrible aquí en la ciudad de Barranquilla. Yo recuerdo que cuando había un acontecimiento importante, él le hacía a Ubaldo Conde así, Ubaldo Conde Usora, que era el control, el radiooperador, él le hacía seña, entonces sonaba, atención, flash, flash, y cuando el oyente escuchaba atención, flash, sabía que un acontecimiento había sucedido en esos momentos. Tengo unas anécdotas importantes que te quiero contar. Recuerdo una vez me dice: Wilber, vete para Simón Bolívar en el Notimóvil, porque ese fue otro ingrediente que él le dio al radioperiodismo, un radioperiódico ágil. Él tenía su Notimóvil y el Notimóvil se trasladaba al lugar de los acontecimientos. Ese día era en precarnaval, estábamos nosotros hablando con el señor el personaje Salcedo, que era el maestro de las carrozas, de los disfraces. Estábamos entrevistándolo cuando de pronto él me llama por teléfono, me dice: Wilber, vete de ahí, olvídate de Salcedo, porque en la panadería Santa Mónica, que daba en la carrera 38 con calle 42, hay una balacera. Y nos tocó ir hasta allá y con el micrófono nosotros nos agachamos y sentíamos era un enfrentamiento entre la policía y una banda de delincuentes. Y esa plomera y nosotros tirados en el piso y ahí estábamos transmitiendo en vivo. Y una vez también, cuando estábamos ahí cerquita, cuando estábamos ahí en la oficina de la Costa Noticias, de Cine Royal Centro, al frente se presentó un tiroteo. La policía estaba persiguiendo a unos delincuentes. Y yo me metí debajo en el primer piso, y la policía me llamaba: oiga, periodista, venga para acá, hombre. Y yo con la grabadora en mano recogiendo la secuencia, y ellos, cuando ya dice: no, ya va el primero, y yo todo eso lo estaba grabando. Ya cayó el segundo, falta uno, eran 3 delincuentes. Cuando ya yo vi que tenía 3 grabados de los antisociales, yo digo, bueno, ya se va a pasar la información, porque quedaba ahí mismito. Hubo en ese tiempo también una triste noticia en Barranquilla, que fue el asesinato de Las Calet, y estaba, pues, recordamos, el acusado Miguel Ángel Torres Socarrás, y entonces Gustavo empezó una serie de informes en donde él hablaba del hombre del palo, porque ellas habían sido asesinadas por golpes, con un palo, y entonces ponía ese tema de fondo cuando pasaban los informes, y eso lo escuchaba todo el mundo, porque era como una investigación que hacía Juan B. Fruto Camargo, que era uno de los periodistas estrellas allá, y a mí me mandaron a hacer un cubrimiento de Crónica Roja en los juzgados, porque tenía una audiencia Torres Socarrás, y entonces yo fui con mi grabadora, y cuando yo me la acerco y le digo: mire, yo soy de Gustavo Castillo, entonces el hombre me miró muy feo, la verdad, y me dijo: ah, sí, ahí es donde me ponen el hombre del palo, no le voy a dar ninguna entrevista. Eso fue lo único que yo pude grabar, y yo me regresé triste porque yo dije: no me dijo nada, y yo llego, ¿y qué dijo el tipo? Y yo: no, el tipo nada más dijo esto, que él no iba a dar declaraciones ahí donde le ponían el hombre del palo. Esa es la noticia. El noticiero lo abrieron precisamente con la grabación que yo había llevado de eso que me dijo el Torres Socarrás, que para mí no, en el momentico no me pareció que era noticioso, pero o sea, el saber que el señor entendía y que le pasaban esos informes con esa música, esa era la noticia para Gustavo. Voces de la mañana. Voces de la historia. Voces de la mañana. Voces de la historia. Después de un recorrido exitoso por más de 40 años como presentador de radioteatros, conductor de programas de concursos y variedades, locutor comercial de Marcos Pérez en el béisbol y después de dirigir varios noticieros radiales, el legado ético de Gustavo Castillo García es un monumento moral que marcó la vida profesional de sus reporteros. Yo le heredé a Gustavo la forma de ser, que yo digo las cosas como creo que las debo decir, no las disfrazo,
no las disfrazo. Yo a la rata le digo rata, como cuando te ha gustado, que ladrones de cuello blanco, no rata, porque se roban el erario. Entonces, Gustavo era así. Gustavo era un tipo franco. Gustavo era un tipo que no le aceptaba un peso a nadie para decir algo o para callar algo. Jamás, durante los 22 años que yo trabajé con Gustavo Castillo, y a mí me tocaba ir a cobrar, porque yo a veces vendía cuña y me tocaba ir a cobrar, y a veces me tocaba ir a cobrar otras cuñas. Y jamás sé que a alguien le dijo a Gustavo, toma esta plata para que no digas esto, o toma esta plata para que digas esto. Gustavo fue un tipo pulcro en toda la extensión de la palabra, sí señor. Y fue una persona que siempre mantuvo una posición muy radical con respecto a los politiqueros en la ciudad. Él combatía la politiquería, no se matriculaba con ningún político en particular, porque él básicamente lo que pedía era solución a los problemas más urgentes, a las necesidades que tenían todos los sectores más desprotegidos de la ciudad de Barranquilla. Era fantástico trabajar con Gustavo Castillo García, porque Gustavo se convirtió en una especie de tábano de las administraciones. Alguien en Barranquilla hacía algo malo y entonces la gente decía, me voy por donde Gustavo Castillo García. Y donde Gustavo Castillo la gente siempre encontró eco, él siempre fue receptivo a escuchar cualquier inquietud, cualquier planteamiento, cualquier queja que la ciudadanía llevaba a su noticiero. Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, y recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolinos de nostalgia. Las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas batatillas. Estercita Forero ganó el corazón no solo de Barranquilla, sino de toda Colombia. La luna de su voz jalonó la creatividad verbal de Gustavo Castillo García, quien en una de sus presentaciones la bautizó la novia de Barranquilla, título que brilla aún después de su muerte más que corona de cualquier reina de belleza. Yo la bauticé la novia de Barranquilla. Ella, yo no sabía si tenía novio o marido, pero yo me gustó la novia de Barranquilla y eso pegó. La gente la comenzó a llamar la novia de Barranquilla. Esas eran las ocurrencias de Gustavo. La ocurrencia de un hombre que está, digamos, en el máximo de su profesión. Y cuando él empieza a animar los programas en donde aparece Estercita Forero, él lo que siente es que Esther es una mujer encendidamente romántica y barranquillera. Entonces aquello de que sea encendidamente romántica y barranquillera lo motiva a denominarla la novia de Barranquilla. Cuando en Barranquilla se habla del barrio Paraíso, uno de los barrios más conocidos de esta urbe, lo primero que se menciona es el batallón Antonio Nariño, pero cuando se pregunta quién es el mayor punto de referencia, todas las voces señalan a Gustavo Castillo García, el gran locutor periodista de los años 60, 70 y 80, cuya gesta en los micrófonos ha marcado una época de oro. Gustavo Castillo García, patriarca de la voz en la versión serie Voces de la Mañana, Voces de la Historia. La memoria nos recuerda que Gustavo Castillo García fue el jefe que pagaba los mejores sueldos a sus reporteros. Pero más que eso, ellos lo describen como un ser humano bondadoso al máximo y siempre dispuesto a ayudar a los más necesitados. Nosotros disfrutamos, teníamos buen sueldo. Todo nos pagaba adelantado. Éramos los mejores pagos de la radio. Nos prestaba. Nos celebraba los cumpleaños a cada uno de nosotros. Era una excelente persona. Era como, te digo, que él nos trataba a la gente como, era como un padre para los. Y regañaba más bien como papá. Cuando regañaba, no regañaba como patrón. Regañaba como papá. Gustavo era una calidad. Una calidad. No, en ese entonces Gustavo Castillo, aquí en la ciudad de Barranquilla, era el que mejor le pagaba a los periodistas. Yo creo que de pronto era el único. Y yo diría que
Gustavo Castillo es uno de los... Yo he trabajado con varios periodistas, pero de los patrones que he tenido, creo que Gustavo Castillo ha sido el mejor, porque un tipo que era despegado de cualquier cosa. Él era un tipo que no le tenía apego al dinero prácticamente. Inclusive cuando la empresa estaba decayendo, lo que llegaba a él lo cogía y lo repartía dentro del personal. Y eso yo creo que es difícil que lo haga cualquier patrón. La verdad es que Gustavo es un buen amigo Gustavo Castillo García. Bueno, la situación de la vida es así. El tiempo pasa y el tiempo no se detiene. De todas maneras, el hombre le sirvió mucho a la comunidad, sobre todo personas que llegaban que necesitaban una silla de ruedas. Le hacíamos la campaña, Gustavo le hacía la campaña y tenían su silla de ruedas. Una vez asesinaron a un vendedor, a un taxista al que le decían aguacate. Y él le hizo la campaña también para que le dieran cristiana sepultura. Y todos esos detalles. Un tipo servicial, Gustavo Castillo García, ¿para qué? Bueno, eso fue un día que el colega Rafa Sarmiento Coley, como que para mamarle gallo a Gustavo, sacó en su columna que se llamaba la columna del búho. Sí, en el Heraldo, no, pero la columna se llamaba El Búho, la columna del búho. Entonces dijo Rafa, hombre, ¿qué se habrá hecho el compadre Gustavo Castillo García, que ya no se oye? Gustavo se molestó y dijo, bueno, vamos a ver si no me oyen. Coincidencialmente, eso salió un viernes y el domingo era el Día de la Madre. Entonces Gustavo dijo, atención a todas las madres que nos escuchan, mañana el diario El Heraldo va a regalar unos pudines, 500 pudines a las primeras 500 madres que se acerquen. El sábado eso era una romería, eso incalculable, interminable la fila y la gente aglomerada allá en la puerta del Heraldo. Y Juan B. Fernández llamó a Gustavo y le dijo, oye Gustavo, ¿tú estás loco? ¿Qué pasó? ¿Por qué dijiste que nosotros estamos regalando 500 pudines? Y Gustavo le dijo, sí, pero como allá en tu periódico dice que a mí no me oyen, yo pensé que nadie iba a ir. Muchas gracias allá desde el Matumóvil al personal que está pegadito precisamente con los veedores internacionales. El departamento piloto en Colombia, el departamento inmunizado. Contra la parálisis infantil, ¿sí? Su niño jamás le dolería toda la vida de que su niño anda en una silla de ruedas o con muletas o arrastrando sobre su... ¡Ay, mamá, me vas a pegar! ¡Mi mamá me va a pegar! ¡Llegó el pitufo!